¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Estamos aquí reunidos en nuestra segunda sesión para poder llevar a cabo nuestro curso de Psicología del Consumidor y bueno, ya después de este previo que les había yo comentado respecto a la parte de nuestro temario de nuestra clase, pues nos vamos a arrancar para darles el contenido correspondiente. Y bueno, pues nos arrancamos, chicos, y tenemos que revisar el primer capítulo de nuestra unidad, que es la explicación de por qué la gente compra, ¿no? Entonces, y aquí vamos a resaltar mucho la importancia de este curso y te vas a dar cuenta de por qué lo consideramos como piedra angular fundamental para tu carrera como mercadólogo, ¿sale? Entonces, antes de empezar, bueno, podríamos como tener como muchas explicaciones de por qué la gente compra, ¿sí? Eh, de hecho, hay muchas teorías que explican los comportamientos de consumo y cómo tú puedes fomentar estos comportamientos para que sean efectivos, ¿sí? Finalmente, retomando tu fin como mercadólogo, creo que tiene que ver mucho con esta parte de poder generar estrategias comerciales que permitan llevar tu producto a tus clientes, ¿sí? Con la finalidad de satisfacer una necesidad. Yo siempre he estado convencido de que el hecho de que tú vendas un producto no quiere decir que tú estás manipulando a la persona, para nada. Y eso tiene que ver mucho con el conocimiento de tu marca, con el conocimiento de tu producto, pero sobre todo con la capacidad que tú tienes para poder encontrar genuinamente cuál es la razón de ser de tu producto, ¿sí? O sea, tú tienes que estar, para que tú puedas vender un producto, ¿sí? Y para que la gente te lo pueda comprar, ¿sí? Tú tienes que estar total, completa, plenamente convencido con respecto a qué producto es el que estás vendiendo. Tienes que conocerlo muy bien, tienes que estar enamorado de tu producto y sobre todo debes de estar con la claridad de saber qué necesidad es la que le resuelve a tu cliente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, chicos, creo que ya se los había mencionado, no sé si en esta clase o en otra, pero no vendemos aire, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? La gente te va a comprar, ¿sí? Y puede ser que a lo mejor tú puedas ocupar ciertos trucos psicológicos para poder vender, ¿sí? Para poder a lo mejor influir, pero el truco psicológico o el efecto psicológico que se genera eh, puede quebrantar totalmente tu credibilidad como mercadólogo. Entonces, sería como aventar un boomerang, ¿no? O sea, lo vas a aventar y probablemente sí tengas muchas ventas, pero al tiempo eso se regresa. Entonces, yo creo que antes que nada, chicos, es el conocimiento pleno de mi producto y la convicción clara de que tienes un producto de que le va a resolver la necesidad a un cliente, definitivamente, ¿sí? Si tú estás convencido de que tu producto va a darle una solución al cliente, entonces adelante, puedes empezar a aplicar los procesos de compra, ¿sí? Digamos, los efectos psicológicos o las intervenciones psicológicas para poder generar comportamientos de compra. Pero si no estás ni convencido, ni conoces bien tu producto, no tienes, digamos, el conocimiento claro, dudas de tu producto, pues finalmente podrás ser muy buen actor, podrás a lo mejor ejecutar bien los trucos psicológicos o los sesgos psicológicos, pero eso es un karma que tarde o temprano te puede llegar y es un riesgo reputacional que estás corriendo, ¿sí? Entonces no te lo recomiendo. Entonces, chicos, aunque podríamos encontrar como muchas explicaciones con respecto a por qué compra la gente, ¿sí? Aquí voy a empezar a hablar de un sesgo cognitivo en particular, ¿sí? Que es un sesgo, ¿qué es un sesgo? Para empezar, voy a hablar de lo que es un sesgo cognitivo, ¿sí? Cuando yo hablo de sesgos cognitivos, yo me estoy refiriendo a errores en la percepción, ¿sí estamos? Los seres humanos, digamos que tenemos en nuestra mente, tenemos, eh, digamos, dos sistemas sobre los cuales respondemos, ¿sale? Un sistema automático
que el sistema automático es, digamos, el piloto automático, ¿no? Es como cuando prendes un coche, ¿sí? Y el piloto automático, digamos, gasta determinada energía, pero no es tanta, ¿no? Tu nivel atencional es genérico, no está hacia nada específico, ¿sí? Y cuando tú vas en modo automático, de alguna manera tú vas prestando cierta atención a determinados estímulos, pero no tienes, digamos, no prestas atención específica a ninguno, ¿sí? A veces pareciera que andamos como que pensando en la nada, ¿sí? Ese es nuestro piloto automático. Entonces yo quiero que te veas, por ejemplo, entrando, por ejemplo, a una tienda, a un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Tú vas caminando y vamos en modo, en piloto automático, chicos. Y piloto automático es, pues vamos observando, vamos viendo, etcétera, y de repente te llama la atención algo, algún producto. Entonces, ya ahí se activa otro sistema, ¿sí? En el cual es mucho más especializado y el cual ya entonces vas a prestar un momento atención a ese estímulo que se te está presentando, ¿sí? Eh, la decisión que tú tomes de compra puede estar influenciada por muchos factores, ¿sí? Sin embargo, puede ser que a lo mejor tú te estén ofreciendo, a lo mejor tuviste un pantalón que te gustó o unos zapatos que te gustaron, ¿sí? Y esos pantalones o esos zapatos o esa blusa o esa camisa que te gustó, tú observas, por ejemplo, el precio, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, oferta, ¿no? Oferta de 599 al 50% de descuento, ¿no? Y entonces te sale en 299 pesos. Y entonces dices, wow, ¿no? Ofertón, ¿sí? Ofertón. Entonces tú vas, pagas tus 300 pesos y después resulta que el producto te lo encuentras en una tienda de saldos con la misma calidad y resulta que el pantalón, la blusa o los zapatos estaban en 100 pesos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nuestro sistema de pensamiento lo que hace es que toma decisiones y debe de tomar decisiones en el momento, ¿sí? El cerebro está diseñado, chicos, para tomar decisiones de manera continua, ¿vale? Y siempre busca tratar de tomar la mejor decisión, ¿sí? Pero no siempre tomamos las mejores decisiones, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos en la percepción. Por ejemplo, en este ejemplo que estaba yo dando del pantalón o de los zapatos, ¿sí? Que te lo encontrabas con un supuesto ofertón, ¿sí? Y después te lo encuentras en una tienda de saldos con a lo mejor la misma calidad, pero con un precio muchísimo menor, ¿no? Y entonces ahí viene un error en la percepción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los sesgos cognitivos, chicos, son errores perceptuales que tenemos, pero que de alguna manera nos ayudan a tomar decisiones en nuestra vida y en este caso en nuestros comportamientos de compra. Todo el tiempo estamos bajo los efectos de los sesgos cognitivos, chicos, todo el tiempo. Sesgo cognitivo significa error en el pensamiento, ¿sí? Sesgo cognitivo significa una desviación en el pensamiento, ¿sí? Entonces, el primer error y sobre el cual se fundamenta, yo diría que vaya casi todo el comportamiento de compra, es algo que llamamos el sesgo de recompensa y castigo, ¿sí? El sesgo de recompensa y castigo, chicos, te dice que las personas tendemos a alejarnos, a acercarnos al placer y tendemos a alejarnos del dolor. Entonces, fíjate qué interesante. O sea, muchas veces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que la gente busca es el placer, lo agradable, ¿sí? Pero también buscamos alejarnos del dolor. Pareciera como muy simplista, pero muchas veces como expertos en ventas o expertos en procesos comerciales o expertos en mercadología, no lo hacemos, chicos, ¿sí? A veces abrumamos tanto a nuestro cliente que lo tenemos cansando, chocando, fastidiando, ¿sí? Y toma en cuenta que cada vez que el cliente va a comprar contigo,
es una experiencia de compra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada vez que tu cliente vea una publicidad tuya, lo puedes hacer reír y eso es generarle placer, ¿sí? Cada vez que tu cliente te contacte a ti para que le vendas algo, vaya, genérale placer. ¿Cómo le vas a generar placer? Facilítale las cosas. Hazle ver que las cosas son fáciles contigo, ¿sí? No le hagas sentir que es complicado, porque entonces lo que estás haciendo es que le estás causando una sensación de dolor y lo más probable es que te termine diciendo, ¿sabes qué? Yo me comunico contigo después, ¿sí? O sea, el sesgo de recompensa y castigo, chicos, tiene que ver mucho con nosotros y tiene que ver con no preocuparte por ti como mercadólogo, no preocuparte por ti en cuanto hacia tu trabajo, sino preocuparte por resolver las necesidades de tu cliente, ¿sí? Yo siempre he dicho que el mercadólogo o el vendedor o el gerente comercial o el personal de atención a clientes, ¿sí? Y el cliente son, haz de cuenta, como en la película de Star Wars, ¿sí? Como Yoda y Skywalker, ¿sí? O sea, tú debes de preocuparte por resolver la necesidad de tu cliente, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, hacemos una landing page, ¿sí? Nos centramos en poner en la landing page quién soy como empresa, cuáles son mis valores, cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuáles son mis objetivos. Chicos, eso está muy bueno para organización de empresas, pero no está bueno para tu cliente, porque tu cliente no quiere saber quién eres. Tu cliente lo que quiere saber es qué necesidad es la que le vas a resolver, qué tienes para él. No sé si me explico. Entonces, cuando tú le presentas a un cliente una landing page donde pones misión, visión, valores, objetivos, servicios prestados, qué sé yo, lo estás abrumando de información. Al cliente hay que darle la información súper digerida y hay que ser muy ligeros con el cliente en cuanto hace a la información que le puedas mostrar. ¿Cuántas veces no un producto tiene, por ejemplo, muchas aristas sobre las cuales explicarlo y muchas veces el vendedor se quiere ver como el sofisticado, como el que sabe mucho, el súper experto, pero eso no ayuda al cliente. Eso alimenta el ego del vendedor, pero no ayuda para nada, ¿sí?, al proceso de compra del individuo. Entonces, tú en lugar de lucirte con tus términos, ¿sí?, así como que medios garigoleados, ¿sí?, lo que estás haciendo es que estás alejando a tu cliente, lo estás alejando. Entonces, chicos, esto pareciera como muy sencillo, pero no. Tony Robbins lo decía, ¿no? La gente lo que busca es sentir placer, ¿sí? Y busca experiencias alejadas al dolor. Y las decisiones que tomamos casi siempre son en torno a eso. Ahora, ¿por qué es un sesgo cognitivo? Porque finalmente es un error en la percepción. Muchas veces tenemos que tomar decisiones no tan cercanas al placer, pero que son benéficas para nosotros, ¿sí? O tenemos que acercarnos al dolor, ¿sí? Cuando, por ejemplo, mamá nos va a poner la inyección porque tenemos una infección, pues es una experiencia que es dolorosa y de inmediato lo que hace tu cerebro es, huye, no quiero la inyección, ¿sí? Pero pues, es un error de tu percepción porque eso es lo que te va a curar. Entonces, todo esto se fundamenta, chicos, sobre, bueno, este sesgo o este error que es, yo insisto, que es como la piedra angular de la psicología del consumidor, ¿sí? Todo este sesgo se centra en una de las teorías que rescata la parte de las neurociencias, ¿sí? De Paul MacLean, que era un neurocientífico que más o menos por ahí de los años 90, ¿sí?, propuso una teoría con respecto a la parte de, digamos, por qué
digamos, cómo es que está conformado el cerebro humano, ¿no? Entonces, el cerebro humano, chicos, aquí lo tenemos, ¿sí? El cerebro humano digamos, él proponía o él tenía la propuesta de dividir el cerebro en tres zonas o tener como tres cerebros superpuestos, ¿sí? Y cada cerebro tenía ciertas funciones dentro de los procesos del comportamiento humano. La neurociencia como tal ha ayudado mucho a la psicología a darle mucho soporte a lo que es la explicación científica del comportamiento humano. Entonces, según Paul MacLean, tenemos aquí, digamos, tres cerebros, sobre los cuales, si te fijas aquí, es un solo cerebro, pero digamos que tenemos tres cerebros en uno, ¿no? Entonces, el cerebro, a lo largo de los 4.500 miles de años que tenemos en la Tierra, ha ido evolucionando, ¿sí estamos? Y nosotros hemos ido evolucionando como especie desde partir de lo reptiliano, del reptil, ¿sí? Hasta pasar por el cerebro mamífero, ¿sí? Y lograr desarrollar nuestra corteza cerebral, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros como seres humanos, digamos, diferenciarnos de los animales? La corteza, el que le llaman el neocórtex o la corteza cerebral. Toda esta parte de acá, ¿sí? La que les estoy iluminando, es la parte del cerebro humano racional. Digamos que es el cerebro que toma las decisiones, ¿sí? En términos racionales, ¿vale? Ahora, no solamente tenemos el cerebro racional, que es este, ¿sí? Sino que también nuestro cerebro se conforma por un sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico es un sistema de control emocional. Entonces, ¿qué es lo que controla o qué es lo que busca el cerebro mamífero? Lo que busca es el control y la regulación emocional. Y por último, tenemos aquí, en esta parte, todo lo que es el cerebro reptil. Y el cerebro reptil, chicos, es el cerebro más primitivo e instintivo que tenemos, ¿sí? Los tres cerebros están interconectados, son interdependientes, ¿sí? Pero fíjate cómo todas nuestras decisiones de compra tienen que ver mucho primero con tener satisfecho al reptil, ¿sí estamos? O sea, tú no puedes, por ejemplo, digamos, ir a buscar a comprar ropa, ¿sí? Cuando ni siquiera has comido, ¿sí? O sea, las decisiones de compra, chicos, mucho se basan en lo que sería el cerebro reptiliano, porque es el cerebro instintivo que te va a ayudar a sobrevivir. El ser humano, chicos, en esta vida, todos, absolutamente todos, estamos aquí por dos funciones, y es reproducirnos y sobrevivir. Nada más. Todas las conductas que tú hagas, incluso estudiar tu carrera, ¿qué te gusta? Salir a pasear, cortejar a tu novia, todo lo que tú hagas tiene dos motivos fundamentales, que es sobrevivir y reproducirte, nada más. O sea, en el fondo, esas son las razones por las cuales, ¿sí? realizamos cualquier conducta. ¿Y qué crees? La psicología del consumidor se basa en conductas que ayuden a sobrevivir al cliente o a trascender, ¿sí? Entonces, esta teoría pues tiene su importancia, ¿sí? Porque de alguna manera, ¿sí? De alguna manera, bueno, podemos clasificar estos tres cerebros, ¿sí? En el cerebro córtex, que decíamos que era el cerebro funcional, lógico, analítico, el cerebro límbico, que es el de la parte sensorial, las emociones, los miedos, la kinestesia, y el cerebro reptil, que es el que nos va a ayudar a sobrevivir, a reproducirnos, a la dominancia y a la protección, ¿sí? Si bien en el fondo, sí, nuestras decisiones tienen que ver con esta parte de sobrevivir, de reproducirnos, ¿sí?
También es cierto que somos una especie que finalmente hemos evolucionado muchísimo y hoy en día somos muchísimo más racionales, ¿sí? Hoy en día la gente ya no tan fácilmente la engañas, ya no tan fácilmente le tomas el pelo, la gente analiza muchísimo los productos, la gente piensa mucho para comprar, ¿sí? La gente necesita tener certeza, necesita tener la seguridad para poder tomar una decisión de compra, ¿sí? Si bien muchas veces sí es cierto, nos basamos mucho en la parte emocional, en sentirnos bien, lo que decíamos hace un momento, en acercarnos al placer, ¿sí? Lo cierto es que también hoy en día la gente es muchísimo más racional, ¿sí? Entonces la gente está súper consciente de lo que está comprando, la gente es muy analítica y la gente es muy... digamos, es muy, muy funcional, lógica y analítica para poder realizar un proceso de compra. Ahora, también depende mucho del target, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños, por ejemplo, es un target que es muchísimo más influenciable, ¿no? Que, por ejemplo, alguien adulto, ¿no? Entonces, o que alguien, adulto mayor, por ejemplo, ¿no? O al menos las diferencias que existen, por ejemplo, entre las generaciones, ¿no? No te analiza igual un producto, por ejemplo, un millennial que un baby boomer, que un centennial. Son generaciones distintas que perciben los productos de manera totalmente distinta. Y ahorita, chicos, estamos en una época, en una era en la cual estamos súper estimulados, estamos siendo bombardeados constantemente por muchísima información, por muchísima publicidad, ¿sí? Ah, estando inmersos en este sistema capitalista, obviamente, ¿qué es lo que va a estar llegando qué es lo que va a estar llegando a tus sentidos? Va a estar llegando muchísima información. Entonces, si tú quieres ser un mercadólogo efectivo, ¿sí? Tú no tienes que pensar en términos de, ay, ¿se verá bien mi producto o se verá mal? ¿Sí? Tienes que pensar en términos de qué necesidad es la que estoy resolviendo en el consumidor, ¿sí? De qué manera yo voy a resolver esa necesidad de mi consumidor en este proceso en el que él va a comprar mi producto. ¿Qué va a sentir mi cliente? ¿Va a sentir placer o va a sentir dolor? ¿Sí? ¿Cómo estoy evitando a mi cliente que sienta dolor, se siente incómodo? ¿Sí? Entonces, nosotros, chicos, realmente como mercadólogos, o bueno, ustedes como mercadólogos, esa es su función, ese es su objetivo, encontrar las estrategias sobre las cuales tú le puedas hacer sentir al cliente ese placer, porque hoy en día, chicos, la compra ya no es, digamos, nada más es ir y comprar, debe ser todo un evento, es una experiencia que debe de tener el cliente para que el cliente tenga un retorno contigo, para que vuelva contigo, ¿sí? No nada más es vender por vender, ¿sí me explico? Sino que debes de buscar, no solamente debes de buscar abrir tu changarro, ¿sí? El hecho de que tú le vendas a un cliente debes de volverlo todo un evento para que tu cliente siente este placer de compra y tenga esa confianza para poder volver a regresar contigo y no se sienta abrumado, incómodo, ¿sí? De las experiencias que ha tenido contigo. Y eso tiene que ver no solamente con el diseño del empaque, chicos, no solamente tiene que ver con tu publicidad, tiene que ver con la atención que le da el cliente, por ejemplo, tiene que ver con la parte de cómo lo atienden, por ejemplo, cuando tiene que hacer, por ejemplo, una llamada telefónica, ¿no? Que ya ahorita es muy común, ¿no? Por ejemplo, que tienes un problema con tu equipo celular o tienes un problema con algún producto y llame a este número, ¿no? Y te mandan a un 01800 y el 01800 te manda, tienes que apretar como 20,000 enlaces para que puedas llegar a tener una solución. Y ese tipo de productos por lo general genera rechazo porque dices, es que no me sirve, ya mejor ni hablo, ¿sí? Entonces,
hay que hacerle las cosas fáciles a los clientes, chicos. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, en vista de esto, chicos, toma en cuenta siempre que el reptil tiene que estar satisfecho para que compre, ¿sí? El reptil tiene que estar, el cerebro reptiliano, que es el cerebro primitivo o instintivo, debe estar satisfecho. Tu cliente debe de sentirse cómodo y debe sentir placer, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, vas a vender a lo mejor, no sé, galletas, por ejemplo, ¿sí? Tú puedes hacer estrategias de promoción sobre las cuales tú des muestras gratis, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú ahí estás satisfaciendo el palador, que es parte de la necesidad fisiológica. Y donde un cliente no haya comido, pues ahí tú vendes, ¿sí? O debes de tener mucha claridad con respecto a que si tenemos las necesidades básicas cubiertas, podemos acceder a otro tipo de necesidades que tiene el cliente, ¿sí? Bueno, entonces, pues nada, chicos, vamos sobre esta parte, ¿sí? Para la siguiente sesión vamos a estar platicando un poquito acerca de lo que es el valor simbólico, el valor funcional, ¿sí? Y bueno, si quisiera como que, es que no sé qué tiempo llevo, a ver, déjenme ver, porque, a ver, bueno, vamos a seguir, chicos, 5 minutitos nada más. Es que no tengo reloj, me choca porque no tengo reloj y no recuerdo a qué hora comencé. Y yo empiezo hablando, chicos, yo no sé quién ha tomado clases conmigo, de ustedes, pero yo empiezo hablando, chicos, de psicología del consumidor y termino hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O sea, de verdad, literal. Entonces, vamos a continuar otros 5 minutitos. Eh, bueno, pues vamos a ver esta parte de lo que es el valor simbólico y el valor funcional, que es fundamental que lo conozcas. Y es que debes de tener en cuenta que las cosas valen no por el precio, sino por lo que significan para la persona, ¿sí? Las cosas tienen un valor en términos de el significado interno que yo tengo de ese producto, ¿sí? Entonces, el valor de las cosas, chicos, no es el precio, ¿sí? Cuando tú quieras vender algo, por favor, no castigues tu precio, porque es terrible ver cómo muchas veces por hacer estrategias de promoción, hacen estrategias donde castigan los precios, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, chin, o sea, cuando alguien ya empieza a devaluar el precio o a bajar el precio del producto, es porque el producto ya no vale, ¿sí? Es porque le estás perdiendo el significado, el sentido a tu producto, ¿sí? O está a punto de caducar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una comida, ¿sí? Pero, chicos, las cosas, todo producto que tú vayas a vender, ¿sí? Vale por lo que significa para el cliente, no por lo que cuesta en términos materiales, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo te podría poner, por ejemplo, el ejemplo de un reloj, por ejemplo, ¿sí? Un reloj, por ejemplo, un reloj de mano, ¿sí? Un reloj de mano, por ejemplo, cuando yo lo uso, ¿sí? A lo mejor hay relojes carísimos, ¿no? O sea, un Rolex, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, no sé cuánto cueste, pero pues vamos a ponerle que cueste, no sé, 20,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú compras uno de estos relojes carísimos, uno como varón, o incluso las damas también, ¿sí? Eh, lo que el cliente es, o sea, ¿cómo estás dispuesto a pagar 20,000 pesos por un reloj, el cual, chicos, o sea, te lo da el celular, ¿sí? La hora ya te la da el celular. Incluso si tienes algún pendiente, tienes alarma. ¿Sí me explicó? ¿Por qué seguimos comprando relojes? Porque tienen un valor simbólico, ¿sí? Esto es, tienen un significado interno dentro de la mente del consumidor, tienen un significado internalizado en lo que llamamos el inconsciente colectivo del consumidor, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver qué es lo que genera ese significado. ¿Qué es lo que genera ese significado?
digamos, ese significado, valga la redundancia, simbólico o ese simbolismo en el cliente, dos aspectos, chicos, muy importantes. Uno, el aspecto cultural y dos, el aspecto biológico, ¿sí? Esto es, toda la parte del entorno cultural influye muchísimo en poder, en que tú vayas internalizando significados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú aquí en la cultura mexicana, tú portas un reloj, un Rolex, ¿no? O sea, lo que para la gente es creencia es que eres una persona empoderada, que tiene dinero, que tiene estatus, que tiene poder, que tiene poder adquisitivo, que tiene dinero, ¿sí? Que él es pudiente, vamos, ¿sí? Entonces, este significado cultural, ¿sí? Mediado por esta parte biológica también, o digamos, fusionado con este factor biológico. ¿Cuál es el factor biológico? Chicos, ya se los dije, ¿qué es lo que buscamos todos los seres vivos? Sobrevivir, reproducirnos. Entonces, saca tus propias conclusiones, ¿sí? Si tú traes un Rolex, ¿sí? O un reloj, ¿sí? Es porque culturalmente tiene un significado de qué? Tiene un significado de poder, de estatus, ¿sí? Y biológicamente tú eres más atractivo para una dama, ¿sí? Que probablemente te ayude a perpetuar la especie. Digo, suena así como muy, un poquito como fuerte, pero así es, ¿sí? Cuando una dama ve a un varón con el Rolex, llama la atención, ¿no? Le llama la atención y dice, mira, qué interesante partido, parece que hay algo interesante por ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo el motivo simbólico va a estar mediado por el aspecto biológico. Esto es, ¿a qué llamamos el aspecto biológico? A las razones biológicas, ¿sí? Haríamos como un poco de alusión o un poco mucho de alusión al cerebro reptil, ¿sí? Al instinto de sobrevivencia, al instinto de reproducción, ¿sí? Y al factor cultural. Porque el factor cultural es el factor, es la creencia sobre la cual yo voy a adaptarme. Entonces yo me adapto a la cultura, ¿sí? Y yo busco sobrevivir en esta cultura, ¿sí? ¿Cómo busco sobrevivir? ¿Cómo busco satisfacer este factor biológico? Como a través de las creencias que me proporciona mi cultura, ¿sí? Y ahí es donde está enraizado el motivo simbólico de compra. ¿Sí estamos? Y ahí es donde surgen tus opiniones individuales, ¿sí? Donde están las opiniones colectivas, ¿sí? Pero esta opinión individual, donde estás tú, digamos, tú eres la punta del iceberg, ¿sí? Pero todo lo que representa tu cultura y sobre todo tu biología es lo que va a dar las razones o los motivos simbólicos para que tú compres algo, ¿sí? Ahí tienes ya, por ejemplo, la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow, que pues es súper conocidísima, ¿sí? Tú quieres comprar algo, ¿vale? Pues diríamos aquí está como el reptil, ¿no? Por acá, ¿sí? Entre lo fisiológico, pero también diríamos un poco como que también la parte de la seguridad, ¿no? Entonces, esto es el reptil, ¿sí? Pero finalmente hay otros motivos sobre los cuales yo también quiero trascender. Por ejemplo, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Si yo, por ejemplo, vendo comida, pues evidentemente estoy trabajando sobre una necesidad fisiológica. Por eso dicen que la comida es buena para venderse, porque esa va con el reptil directamente, esa va a lo instintivo, chicos, ahí no hay pierde. Nada más acuérdate del principio de
placer y dolor, ¿sí? No hagas la comida que te quede espantosa porque entonces sí, nadie te va a comprar. Pero si tú haces la comida rica, bueno, pues estás satisfaciendo las necesidades fisiológicas. Pero chicos, ya hoy ya no es suficiente eso, ¿eh? O sea, tú puedes satisfacer las necesidades fisiológicas, pero hoy en día, chicos, hay tanto bombardeo ya de opciones que ya no es suficiente satisfacer la necesidad fisiológica, ¿sí? Ya necesitamos, por ejemplo, ¿sí? Combinar satisfacciones de necesidades, ¿no? Entonces ya no nada más es la parte fisiológica, sino también la parte de afiliación, de seguridad, de reconocimiento, ¿sí? Entonces por eso es que a veces tantas empresas buscan innovar en la forma en cómo ofrecen sus productos, sus servicios en lo que es ¿cómo se llama? En sus restaurantes, ¿vale? Entonces, chicos, bueno, pues nada, básicamente ahí tienes digamos, los elementos que pueden generar comportamientos de compra, comportamientos de consumo, que serían las razones simbólicas por las cuales tú puedes generar comportamientos de consumo, ¿sí? Que tienen que ver con estos códigos inconscientes que se manejan, estos códigos simbólicos inconscientes, ¿sí? Sobre los cuales tú vas a poder generar compra, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con satisfacer mi pirámide de necesidades, ¿sí? Que son estas 5, pero también tiene que ver con satisfacer al reptil, tiene que ver con la parte de la trascendencia, ¿sí? Tiene que ver con aspectos de sobrevivencia, ¿sí? Acercarnos al placer y retirarnos del dolor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú quieres vender seguros, por ejemplo, ¿sí? Tú tienes que apelar mucho a esta parte, a la trascendencia, a la herencia, ¿sí? A la seguridad, ¿vale? Y sobre esos códigos de valor simbólico es que vamos a ir haciendo la publicidad, ¿vale? No es porque la publicidad se vea bonita, ¿sí? Es porque tiene un código simbólico, ¿sí? Sobre el cual representa algo para el inconsciente del cliente, ¿vale? Entonces, chicos, aquí básicamente, como conclusión, ¿sí? Los seres humanos, chicos, vamos a comprar simplemente por 3 motivos. Primero, menos miedo. Esto es, nos alejamos del dolor, ¿sí? Busco reducir un miedo específico en mí. Busco ahorrar energía, que tiene que ver con la parte de no sentir dolor, sino sentirme cómodo y sentir placer, ¿sí? Que alude al sesgo o al principio de acercarse al placer y evitar el dolor, ¿sí? Entonces, cuando tú diseñas un producto, una campaña publicitaria, tú tienes que preguntarte, ¿de qué manera yo estoy haciendo sentir placer al cliente? ¿De qué manera lo voy a ayudar a ahorrar energía? ¿Y de qué manera voy a reducir sus miedos? ¿Estamos? Y con eso, chicos, estamos terminando esta parte de por qué compra la gente en psicología del consumidor. Entonces, quisiera ver sus comentarios, que me digan, por favor, las dudas, las preguntas que tengan, pásenmelas, por favor. Comentarios, chistes, chismes, lo que quieran, las aportaciones, incluso, chicos, podrían a lo mejor analizar algún producto, ¿sí? Y decirme cuáles son los códigos simbólicos sobre los cuales este producto hace su publicidad. Estaría súper interesante que nos lo compartieran en la caja de comentarios. Y nada, nos estamos viendo para la siguiente.